Sí, de hecho, entendí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Héctor, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Vamos a esperar al coordinador, al doctor José Alberto y a mi compañero Víctor. Un minuto. Hola, perdón, tuve un poquito de fallas técnicas. Un segundito en lo que me conecto de nuevo.
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, buenas tardes. Hola doctora, buenas tardes. Perdón, mi computadora dejó de funcionar. Mi compañera me va a prestar su computadora. Un segundito. Ok, perfecto.
Ubaldo, ¿qué está pasando? La sesión era a las 7, esto se debe de checar desde antes. Perdón, doctora, no podía localizar a mi compañero Víctor y la computadora no reacciona. ¿Y qué vamos a hacer? Ya la estoy descargando desde otro equipo, doctora, perdón. Ah, ¿me escuchan, compañeros? Hola, hola, buenas tardes. Me disculpo ante toda la audiencia. Tuve pequeños problemas de conexión con mi internet de acá en la clínica, ¿no? Bueno, creo que no le voy a dar más preámbulo. Vamos a iniciar, pues, porque ya vamos un poco sobre la hora, ¿no? Buenas noches. Mi nombre es Víctor Galindo Tajami. El día de hoy vamos a hablar de nuestra sesión, que es el uso de estatinas en retinopatía, con énfasis en la retinopatía diabético o el paciente diabético. Avanzamos, por favor. ¿Ven la pantalla todos? Sí, Víctor. ¿Sí? Vale, avanzamos entonces. Avanzamos entonces. ¿Ven la pantalla? Disculpen. Está en la pantalla de presentación, hombre. ¿Ven la pantalla? Disculpen. Sí se ve. Víctor, ¿podrás poner la presentación tú? Tengo problemas con internet. Se desconecta. Listo.
Bueno, acá mi compañero va a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar y dando la bienvenida a nuestra ponente también acerca de su currículum. Y pues nuestro compañero Waldo hará la presentación. Hola, buenas noches. De nuevo una disculpa. Voy a presentar al coordinador de nuestra sesión, es el doctor José Alberto Hernández Castro. Él estudió la licenciatura en Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la especialidad en oftalmología en la Universidad Privada Antenor Orrego, en Perú, y la subespecialidad en vitro y retina en el Centro Oftalmológico San Ángel. Siguiente. Comenzando y dando inicio a esta charla, pues quiero comenzar hablando un poquito de la epidemiología y del por qué elegir este tema. Pues básicamente, dando números y así a grosso modo, encontramos que la retinopatía es una enfermedad hoy en día muy común en nuestra población, nuestra población en América Latina. Como podrán ver aquí en la presentación, México es el país número 1 a nivel de Latinoamérica en los índices de obesidad. No estamos hablando de sobrepeso, estamos hablando de obesidad. Y pues estamos hablando de un 32.8%. Podríamos decir que es 1/3 de la población la que está sufriendo con esta enfermedad. El global del mundo, México está solo en segundo lugar, solamente es desplazado por Estados Unidos y siempre con una cifra de arriba de 30%, un 32%. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es una enfermedad que nos va a predisponer de muchas otras enfermedades, como cuáles: hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, y pues son bases fundamentales para que estas otras enfermedades a su vez lleven a complicaciones como la... Entonces, aquí hablando un poco solamente de la retina, hablando así a grosso modo, pues ya todos sabemos, va a ser una de todas las partes del ojo donde va a recibir la imagen a través de va a convertir a través de una energía luminosa óptica a y en su fisiología, pues sabemos de las diferentes capas que se encuentran dentro de ellas, hablando pues de una en especial, pues que es la de conos y bastones, que nos van a ayudar a dar la percepción y negro. Pues en esta capa fotorreceptora, pues van a ser las responsables de la transformación inicial por medio del proceso de fototransducción de estímulos luminosos en impulsos nerviosos que son conducidos a través de la trayectoria de todo el conjunto de la vía visual. Estos de diferentes maneras, densidades crecientes de conos en el centro y decrecientes hacia la periferia, además de densidades más altas de bastones, pues dichos en la periferia. En cuanto a las capas de las arterias, pues sí sabemos que tenemos 3 capas: íntima, media y la adventicia, teniendo en cuenta pues que cada una de ellas va a estar en forma directa con la otra. La íntima, que es la más interna, formada por una capa única de endotelio apoyada sobre una zona de colágeno, y pues esta capa va a estar separada de la siguiente por una lámina elástica interna. La media pues va a estar compuesta principalmente por músculo liso, y la adventicia, que va a ser la más externa, pues compuesta por tejido conectivo laxo. Más adelante le voy a mencionar por qué estoy haciendo énfasis en este y sistema venoso.
Como podrán ver, en la parte venosa, pues consiste en vénulas, venas retinianas que van a drenar la sangre desde los capilares. Y las vénulas, pues pequeñas son más grandes que los capilares y a su vez las vénulas más grandes contienen ya músculo liso y se van a juntar. Las venas contienen una pequeña cantidad de músculo liso y de tejido elástico, que son relativamente sensibles. Recordando que el sistema vascular a nivel del globo ocular van a tener calibres sumamente pequeños. Por eso van a haber algunas complicaciones cuando hablamos a nivel del sistema del globo ocular. De definiciones podemos hablar acerca de los exudados, que a veces son más denominados puros para diferenciarlos de la denominación de focos blancos algonodosos. Se deben pues a edema retinal localizado que se localizan. Ahora, como factor de riesgo para una retinopatía, encontramos edades mayores a 65 años. Encontramos que en esta población el 50% de la población que tiene diabetes mellitus tiene mayor a 65 años y el 70% el hipertenso como factor de riesgo directo. Víctor, te escuchas muy mal. Y pues, repitiendo un poco en cuanto a la edad, estamos hablando que mayores de 65 años, un 60% de esta población, 50-60%, ya van a tener algún grado de retinopatía diabética y ya tienen el diagnóstico de diabetes. La hipertensión arterial, que tiene como factor de riesgo directo, y pues las hiperlipidemias. Este va a ser ahorita más de los pacientes que no también son factores de riesgo. Orales de uso constante, mayor a 5 años, de tabaco. Víctor, ¿te puedes acercar un poquito al micrófono? En cuanto a la clasificación de las enfermedades de la retina, pues encontramos diferentes tablas, pero esta es una en la cual podemos encontrar enfermedades vasculares, obstrucciones vasculares, enfermedades inflamatorias, desprendimientos de retina, enfermedades heredodegenerativas y enfermedades tumorales. En cuanto a las retinopatías asociadas a dislipidemias, podemos encontrar estas 4. Retinopatía hipertensiva, la retinopatía diabética, el edema macular diabético, oclusiones de vena central de la retina y oclusión de la arteria central de la retina. En la charla de hoy, pues nos vamos a enfocar más en la retinopatía diabética y en el edema macular diabético. Recordando un poco qué son las dislipidemias, pues básicamente son concentraciones plasmáticas de colesterol y triglicéridos elevadas o con una disminución del HDL, que es el colesterol bueno, que pueden llegar a desarrollar la aterosclerosis o placas de ateromas. Las causas pueden ser primarias o secundarias y pues el diagnóstico pues ya sabemos que se hace mediante la medición de las concentraciones plasmáticas y pues el tratamiento es básico, cambios en el estilo de vida, cambios dietéticos, ejercicios y en algunos casos fármacos y polipemiantes.
Y pues la aterosclerosis como tal se va a caracterizar cuando ya de un tiempo prolongado hemos tenido niveles altos de lípidos y pues se van a formar placas en forma de parches. Y en la capa íntima que rodea la luz de las arterias de mediano, pequeño y gran tamaño se pueden llegar a hacer obstrucciones. Las capas de lípidos van a tener células inflamatorias, células musculares lisas y tejido conectivo. Como factor de riesgo en general, pues tener dislipidemias, diabetes, el uso de tabaco, antecedentes familiares, estilo de vida sedentario, obesidad e hipertensión arterial. Acá pues una comparación de lo que antes les había mencionado, de por qué a veces tenemos mucho enfoque en las enfermedades cardiovasculares. Y creo que todos hemos visto esta imagen en los consultorios y pues es donde hay más propaganda de atención primaria y o secundaria, que es pues los eventos cardiovasculares, que puede ser por una obstrucción o por la migración de una placa de ateroma y pues llegan a provocarnos los infartos agudos de miocardio. Ahora miren acá la pequeña comparación. Teniendo una arteria coronaria, teniendo un grosor de 3 milímetros versus la arteria oftálmica que puede tener un grosor de 8 milímetros. Entonces, teniendo esta comparativa, pues por una forma de comparar, cuando tenemos placas de ateromas, estas se distribuyen en todo el cuerpo. Entonces, si ya estamos teniendo factores de alto riesgo cardiovasculares, también tenemos factores de alto riesgo de obstrucciones a nivel de la arteria oftálmica. Entonces, es decir, si un paciente tiene riesgo cardiovascular, también ya se vuelve un paciente de alto riesgo a nivel oftalmológico. Y no solo eso, o sea, todas las arterias o la microvasculatura va a estar comprometida. O sea, esta es una enfermedad. Entramos en cardiología, nefrología, oftalmología, entre otros, ¿no? Pues el diagnóstico directo ya de saber si hay una placa de ateroma, ya va a cambiar. Se va a basar pues en la evaluación clínica y pues se confirma con angiografía o ecografía o en algunos otros estudios para ver dónde se encuentra la parte estrecha. Y pues el tratamiento va a ser básicamente el mismo, tratamiento, cambios de estilo de vida, ejercicio, y pues en algunos casos antiagregación, anticoagulación en algunos otros y fármacos antilipídicos. Ahora, la aterosclerosis puede afectar a todas las arterias grandes, como las coronarias, las carótidas, cerebrales. En este caso, pues nos estamos haciendo énfasis en las arterias oftálmicas. Pero como podrán ver, la parte principal es que si no hay una buena atención primaria y o secundaria, puede llegar a ser una enfermedad que llega a tener una alta morbimortalidad. Estamos hablando que en Estados Unidos y en la mayoría de los países desarrollados, en estos últimos años, la tasa de mortalidad relacionada con la edad atribuible a la aterosclerosis ha ido reduciéndose, aunque en el 2016 la enfermedad cardiovascular, sobre todo la aterosclerosis coronaria y la cerebrovascular, se mantuvo igual o sus tasas han aumentado un poco. Y pues la aterosclerosis es la causa principal de muerte en todo el mundo. Entonces, no discrimina ni sexo, ni edad, ni religión. Entonces, todos pues podemos llegar a tener algún problema de dislipidemias. Ahora, esta es otra imagen que yo creo que todos hemos visto en algún momento de nuestras carreras. La comparativa de cómo se debería ver una arteria normal, cómo tendría que pasar el flujo de sangre versus ya la tortuosidad, el estrechamiento, si tenemos ya una placa de ateroma que se encuentra en una de nuestras arterias. Poco a poco esta placa se va a ir haciendo más y más gruesa hasta que el flujo se vuelva más tortuoso, tenga que buscar otras vías de flujo o incluso pues la obstrucción total. Y
oxidan los tejidos, puede haber necrosis y pasa a mucho tiempo, ¿no? Y pues en las etapas tempranas de esta enfermedad, pues las estrías grasas van a ser la lesión visible más temprana. Y pues va a ser la acumulación de células espumosas cargadas de lípidos y en la capa íntima de las arterias. Ahora, la placa aterosclerótica pues va a ser la manifestación de la aterosclerosis y es la evolución de la estría grasa. Es como quien dice las etapas o los pasos que van. Y pues esta pues va a tener tres componentes principales: lípidos, células inflamatorias y musculares lisas, y una matriz de tejido conectivo que puede contener trombos en diversas etapas de organización y depósitos de calcio. Ahora, voy a hablar acerca de una familia de medicamentos. No es nada nuevo, es unos medicamentos que ya tenemos largo tiempo de uso con ellos, ya se han estudiado en muchas enfermedades y pues el día de hoy vamos a tomar un poco de las propiedades indirectas de cómo se puede llegar a utilizar a nivel oftalmológico. En sí pues son inhibidoras de la 3-hidroximetilglutaril coenzima A, y esta pues enzima cataliza la conversión y pues la pasa a melvolato, que es un metabolito clave en la biosíntesis del colesterol. Y pues clínicamente los efectos de una estatina conducen a una disminución del riesgo cardiovascular, pudiendo decir que hay 5 mecanismos en los cuales las estatinas podrían prevenir enfermedades cardiovasculares o ayudarnos de manera indirecta a tener un mejor abordaje a nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles van a ser estas 5? Va a ser disminución de forma directa de los niveles de colesterol, mejorando la función endotelial, modulando la respuesta inflamatoria, estabilizando la placa de ateroma y proviniendo pues la formación de trombos. Pues aquí tenemos algunas interacciones, pues porque sí tenemos que saber cómo utilizarlo y cuándo no utilizarlo. Recordando que la mayoría de nuestros pacientes con retinopatía diabética van a ser pacientes que van a tener múltiples enfermedades, pues llámese hipertensos, llámese cardíacos, llámese multienfermedad. Entonces, evitarlos con macrólidos, pero pues podemos utilizar rosuvastatina. Y están utilizando el sol, también se puede utilizar hay que moderar la dosis y no pasar más de miligramos. Está con amidarona o verapamilo, pues no dosis mayores a 20 miligramos de simvastatina. Si están con diltiazem, no administrar dosis superiores a 40 miligramos de simvastatina. Y los fibratos, en general, no utilizarlos a menos que sea el fenofibrato, que sí se ha visto que la interacción entre estos dos no llega a ser mayor riesgo que beneficio. Y pues el acenocumarol, pues monitorizar el INR. Aquí tenemos algunas diferencias en algunos medicamentos que utilizamos y pues como podrán ver aquí en la parte inferior, algún medicamento que sí utilizamos frecuentemente o que está en algunos medicamentos en el área oftalmológica, como el omega 3. Si hacemos la comparativa de esta tabla, podemos ver que aquí las estatinas, cómo puede hacer su función en la disminución de la lipoproteína de baja densidad y va a tener un muy buen efecto en comparación a los otros, como el genfibrato, los fenofibratos, en los inhibidores de la absorción de colesterol, inomicin, el omega 3, que sí lo utilizamos, y como podrán ver, pues sí disminuye en un 20 hasta un 60 en los niveles. Al igual que en el HDL, que estamos buscando lo contrario, aumentar los niveles de 5 a 10, y en los triglicéridos que los disminuye de 10 a un 33. Entonces, si podemos ver la comparativa
en sí es de los mejores medicamentos que podemos encontrar. Ahora, el omega 3, que es un medicamento que lo utilizamos a nivel oftalmológico, queda un poco corto en la parte del LDL. Es más, tiene tendencia a poder aumentarlo, al igual que el HDL. Sí lo aumenta, pero en una cantidad menor que las estatinas. Y los triglicéridos sí los disminuye de una manera igual, o se puede decir que hasta mejor que las estatinas. Entonces puede ser una buena combinación el uso de estatinas y omegas, sí. O también el uso del fenofibrato, que más adelante vamos a hablar un poco de este. Como podrán ver también sus cifras no están del todo mal, o sea, tiene un buen espectro de 6 a 20, de 5 a 10 en el aumento y de disminución de 41 a 53. Entonces, sí son unos medicamentos que podemos llegar a utilizar dependiendo nuestro paciente y sus niveles iniciales. Ahora, en cuanto a la clasificación de las estatinas, podemos encontrar de 3 tipos: los de baja intensidad, de moderada intensidad y los de alta intensidad. Entonces, básicamente vienen siendo lo mismo, pero sus dosis van a ser de diferentes, ¿no? O sea, a mayor dosis, pues mayor intensidad. Los más utilizados en el uso clínico y común son la simvastatina, la pravastatina y la rosuvastatina y la atorvastatina, que es la estatinas que más estudios tienen hasta el momento. Entonces, como podrán ver, de baja intensidad, simvastatina y la pravastatina. De moderada intensidad ya encontramos la atorvastatina y la rosuvastatina. Y de alta intensidad, las mismas, atorvastatina y rosuvastatina, pero en dosis mayores. Ahora, ya hablando un poco de los medicamentos, cómo llegan a actuar y todo, empapándonos un poco más en las enfermedades, hablando directamente de la retinopatía diabética, vamos a encontrar que es una de las causas principales de ceguera en el mundo occidental, y pues que los jóvenes con diabetes tipo 1 no desarrollan retinopatía diabética durante al menos 3 a 5 años después del inicio de la enfermedad sistémica. Pero los diabéticos tipo 2 pueden tener la retinopatía diabética al momento de su diagnóstico. Son enfermedades que a corto plazo nos pueden llegar a dar complicaciones. Y pues sus principales factores de riesgo pues son la hiperglucemia, la hipertensión, hipercolesterolemia, el tabaquismo y pues algunas otras, ¿no? Como la vida sedentaria, pues entre otros. Y pues ahora directamente en cómo se pueden ya abordar las dos partes de esta charla, que es acerca de las dislipidemias y ya nuestra retinopatía diabética. ¿Cómo tiene que ser nuestro control? ¿Cómo tiene que ser nuestro abordaje? ¿Y en qué podemos ayudar más a nuestro paciente? A nivel oftalmológico, pues nos enfocamos un poco más en la parte de láser, de panfotocoagulación, antiangiogénico y todo, pero no podemos obviar o omitir que esta enfermedad tiene que ser multitratada, es decir, no podemos dejar la parte sistémica o la parte metabólica a un lado. Entonces, nuestros pacientes tienen que ser manejados también, ya sea con su médico internista, con su médico endocrinólogo, para que tengan un mejor apego. Se ha visto que aquellos pacientes que tienen un apego a su sistémica tienen una evolución. Entonces, si encontramos un paciente que no tiene, pues su examen va a ser oftalmológico cada 2 años. Si pues tiene un buen control metabólico, con hemoglobina glicosilada bajo de 7 y ausencia de factores de riesgo asociados, un buen manejo de su hipertensión arterial y o dislipidemias. Ahora, avanzando un poco más, y ya tenemos a nuestro paciente con una retinopatía diabética no proliferativa leve, ya nuestro control estrictamente tiene que ser anual. Ahora, sí podemos adelantar nuestra visita. ¿En qué casos? Pues en una exploración que a la primera visita vemos que tiene un mal control, tiene un paso reciente de antidiabéticos orales a insulina,
o pacientes diabéticas embarazadas, deberíamos tener un control por trimestre y luego cada 6 meses durante el primer año tras el parto. En la retinopatía diabética no proliferativa moderada, pues ahí es cuando entran en juego ya nuestros medicamentos, que son las estatinas, pues también nuestro control oftalmológico tiene que ser semestral, cada vez vamos acortando el tiempo. Y sí se ha visto que el control del nivel de lípidos hace una disminución de los niveles de lípidos, perdón, que la disminución de los niveles de lípidos se ha asociado con un menor número de exudados duros a nivel macular. A su vez, pues, que su control de presión arterial y el control de la glucemia en general. Si ya estamos en una severa, pues ya el control tiene que ser más estricto, puede ser 3 a cada 4 meses, ya debería ser visto meramente por la parte del servicio retina, su control metabólico pues estricto y a nivel también de hipertensión y de los lípidos. Y cuanto al respecto al tratamiento médico, pues sabemos que la parte de las estatinas es muy importante, pero ya en estos grados sí ya tenemos que hacer uso ya de la panretinofotocoagulación, el uso de antiangiogénicos, entre otros. No voy a hablar en esta charla pues acerca de ya si es proliferativa, pues porque ya se deriva a otra charla directamente, pero pues en estas tres sí podemos observar cómo las estatinas pueden tener un buen efecto en nuestros pacientes. Pues hay un estudio, el estudio CARDS, que se vio que en seguimiento a 3,9 años consiguió reducir el número de pacientes que precisaban de tratamiento láser, pero no pudo demostrar que influyera en la progresión de la retinopatía diabética. En cuanto a su etiopatogenia, pues es multifactorial, es compleja y en el desarrollo participan algunos factores de crecimiento, fundamentalmente el factor de crecimiento vascular endotelial y determinadas citoquinas inflamatorias, interleucina 6, 8, y pues cuya evolución se ve modificada por la existencia de una serie de factores de riesgo como el grado de control metabólico, la hipertensión o las dislipidemias. También en cuanto al tratamiento para el edema macular diabético, pues sí sabemos que el abordaje también tiene que ser a través de antiangiogénicos, que es una de las partes fundamentales, pero no podemos obviar que estos pacientes siempre tienen que tener un control estricto metabólico, ¿no? También, pues así a grosso modo, en las oclusiones venosas retinianas también puede tener a cabo o puede tener uso este tipo de medicamentos, pues porque sabemos que típicamente en las oclusiones de la rama venosa retiniana, el engrosamiento arterioesclerótico de una arteriola retiniana puede producir o compresionar en la vénula, en el punto del cruce arteriovenoso, y esto puede ser agravado por el hecho de que ambos vasos comparten la vaina de la adventicia. Entonces, ya una vez que hablamos de esto, pues vamos a meternos un poco más sobre la evidencia científica de si realmente el uso de las estatinas tiene una asociación en la disminución de casos o si vale la pena utilizarlos en etapas tempranas, en etapas medianas o moderadas o si ya tardías, ¿no? En esta parte, pues ya los dejaré con mi colega, con el doctor Ubaldo, para que nos informe un poco más de este tema. No sé si hasta el momento alguien en el panel de los colegas o el resto de auditorio desea hacer algún tipo de pregunta. De lo contrario, pues le doy cabida y espacio al colega Ubaldo, ¿no? Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con la exposición de unos artículos en los cuales nos basamos para la exposición del tema. El primer artículo que les voy a presentar fue publicado en el Journal American of Ophthalmology en el año 2019. Este artículo fue realizado en la población de Estados Unidos, en el cual se hizo este estudio retrospectivo
para valorar el uso de hipolipemiantes asociados con la disminución del riesgo de retinopatía diabética, así como intervenciones en pacientes de, como les comenté, de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Les comentaba, se evaluó el uso de hipolipemiantes en pacientes de Estados Unidos y complicaciones que podían tener y si requerían intervención en población de Estados Unidos. Es un análisis retrospectivo de cortes en la cual la población que se evaluó fue de 269.782 pacientes, los cuales estaban asegurados con cierta aseguradora en Estados Unidos y que pues estaban asegurados comercialmente y tenían un diagnóstico de diabetes mellitus. Se llevó a cabo entre los años del 2008 y 2015 y a pesar del tamaño de la muestra, no era el 100% de la población, pero se mencionaba que era alrededor del 50% de la población diabética que contaba con algún tipo de seguro médico en Estados Unidos. En cuanto a criterios de exclusión, pues excluyeron a pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y una retinopatía diabética previa, y se estableció un grupo de control de 166.520 pacientes, en los cuales no tenía que tener tratamiento previo con hipolipemiantes, ya sea estatinas o fibratos, en un año anterior o posterior al diagnóstico de diabetes mellitus. Siguiente, por favor. Se dividió en 4 grupos. El primer grupo era pacientes que utilizaran cualquier tipo de hipolipemiante, ya sea estatina o fibrato. El segundo, estatinas, cualquier estatina, de las que ya mencionamos o las que están ahí, o estatinas fuertes, era el tercer grupo. Al igual que el cuarto grupo, fibratos, y el quinto grupo, uso combinado de estatinas o fibratos. Siguiente, por favor. En los resultados, pues se tomó que del 100% de la población, el 37% usaba algún medicamento hipolipemiante, que fueron 99.233 pacientes. De estos pacientes, el 80% usaba nada más estatinas, que fueron 78.970. El 33% es una estatina fuerte, que fueron 33.121. El 8% fibratos, que fueron 7.741. Y el 3% uso combinado, que son 3.263 pacientes. Siguiente, por favor. El seguimiento que se le dio a los pacientes que no tomaban ningún hipolipemiante, fueron 1.342 días en promedio, algunos más, algunos menos, y en los que sí usaban un hipolipemiante, 1.281 días. Como podemos observar en la tabla, en la gráfica, perdón, que está en la parte superior, del lado izquierdo era de los pacientes el porcentaje que no tenía, una retinopatía, y en la parte inferior fueron los días que se estuvieron observando. La línea azul, que es la más inferior, es en los pacientes que no usaban ninguna clase de hipolipemiante, donde vemos que a lo largo de los días se comienza a ver una disminución en los casos de pacientes que no tienen una retinopatía. Entonces, empezó a haber nuevos casos de retinopatía, perdón. Y como podemos apreciar, en el color rojo y verde un poquito más clarito, son las estatinas normales o fuertes, y podemos observar que es la que tuvo una menor incidencia de nuevos casos de retinopatía diabética. Siguiente, por favor. Dentro del estudio, de los de pacientes de control, los 166.520, se tuvo que descartar a 54.782 porque en el transcurso de la enfermedad, de la vigilancia que tuvieron, empezaron a tomar algún hipolipemiante, entonces no cumplía con los criterios. Siguiente. En los resultados, pues se tuvo que, con toda la observación que se hizo, tuvieron en cuenta que los pacientes que tomaban medicamentos para reducir lípidos tenían menos probabilidades de progresar a cualquier diagnóstico de retinopatía diabética, ya sea proliferativa, no proliferativa o un edema macular diabético, con un cociente de riesgo de 0.60, una confiabilidad del 95% y una P menor a 0.1%. Al igual, estos pacientes tenían menor probabilidad de necesitar un tratamiento de retinopatía, ya sea láser, antiangiogénico o vitrectomía. Entonces, como un resumen así a grosso modo, las estatinas se asociaron significativamente con reducción en el riesgo y tratamiento de retinopatía en todas las categorías.
Se observó que los pacientes que tomaban estatinas potentes tenían menos probabilidades de recibir un diagnóstico de retinopatía y menor probabilidad de inyecciones de antiangiogénico, con una cociente de riesgo de 0,93 y, sin embargo, no fueron significativamente menos propensos a necesitar láser o vitrectomía. Esto en estatinas potentes. Y en pacientes que tomaban fibratos, solo se tenía menos probabilidad de recibir un diagnóstico con un cociente de riesgo de 0,67, pero no eran significativamente menos probable, que necesitaran cualquier tipo de tratamiento antiangiogénico, láser o vitrectomía. Y en pacientes que tomaban estatinas y fibratos no se encontró ninguna probabilidad significativamente menor como para justificar que fuera combinado en lugar de manera individual. Siguiente, por favor. Entonces, en la discusión final que hubo en este caso, o en la conclusión que llegaron en este artículo, se encontró evidencia consistente que a través del modelo que se hizo, el estudio, los pacientes que tomaban medicamentos para reducir lípidos tienen menos probabilidad de presentar retinopatía diabética proliferativa, no proliferativa o un edema macular diabético. Y a pesar de que había evidencias de que se necesitaban menos intervenciones de inyecciones intravítreas o tratamiento con láser o vitrectomía, no lo consideraron como que si fuera muy significativo. Entonces, pues debía tenerse un poquito más de consideración o los datos eran un poquito menos concluyentes. Pero se llegó al acuerdo de que sí había menos probabilidad de progresión de la retinopatía. Siguiente, por favor. En el segundo artículo que vamos a ver, de hecho este fue publicado antes, fue publicado en Japón en el año de 2018 y de hecho este artículo fue por el cual se realizó el de la asociación en Estados Unidos para comprobar si en realidad el resultado era el mismo en la población estadounidense o si había alguna variación por cuestiones de raza. Este fue primero entonces, fue publicado en un journal de farmacología sobre diabetes, obesidad y metabolismo, y el nombre que llevaba pues era igual, el uso de hipolipemiantes asociados a la disminución del riesgo de retinopatía diabética en tratamientos de pacientes con diabetes tipo 2. Como les comentaba, en el año 2018. Siguiente, por favor. Igual fue un análisis observacional que se utilizó una base de datos de reclamos de salud de nivel nacional del Centro de Datos Médicos de Japón y se llevó a cabo entre el año de 1 de enero del 2014 y 31 de marzo del 2017. En total, la base de datos que tenían ellos de personas diabéticas eran 4.124.504 pacientes. Obviamente se hicieron criterios de exclusión, los más importantes, la edad, que tenían que ser mayores de 18 años, y se excluyeron igual pacientes diabéticos tipo 1. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, antes de que se realizara el estudio, cuando se realizó el estudio teníamos que tener, o el paciente tenía que tener mínimo 1 año tomando un hipolipemiante. Se observaba ese paciente hasta que desarrollaba una retinopatía diabética. Y en caso de que el paciente tuviera una retinopatía diabética, también tenía que tener un tratamiento previo con un hipolipemiante y se observaba hasta que desarrollaba o necesitaba, mejor dicho, algún tratamiento como láser, vitrectomía o la aplicación de antiangiogénicos. Siguiente, por favor. Como les comentaba, el 100% de la población hasta arriba, 4.124.504, se excluyeron diabéticos tipo 1 y la edad. Y hasta abajo nos vamos, más o menos a la mitad de ese diagrama de flujo, tenemos que, como les comentaba, lo de 1 año con el uso de algún hipolipemiante, y se subdividieron en dos grupos, los que no tenían una retinopatía diabética como tal, cuando se hizo la captación, o los que... ¿Vale? ¿Vale? Ok, bueno, continuamos. Los que no tenían una retinopatía diabética como tal, que fueron 69.070 pacientes, y los que ya tenían una retinopatía como tal, que fueron 15.768. Siguiente, por favor. Los resultados que se obtuvieron en este estudio, pues fue lo que ya le comentaba, se obtuvieron 69.070 personas con diabetes que ya tomaban algún hipolipemiante sin tener como tal una retinopatía diabética. Estos pacientes
usaban una estatina estándar en un 20.9% del 100% de esos 69,000, una estatina fuerte el 79.1%, y besafibrato y fenofibrato, el besafibrato 54.4 y 45.5. Seguimos, por favor. Se observó que el riesgo acumulado de desarrollar retinopatía diabética en 3 años posteriores, o los que se realizó la observación, se redujo significativamente en personas que toman hipolipemiantes durante al menos un año. Como podemos observar en la parte de abajo, tenemos del lado izquierdo tenemos el uso de hipolipemiantes, solos, estatinas, fibratos, que es lo que nos interesa de momento. El uso de cualquier hipolipemiante tuvo una razón de momios de 0.77 con una P menor a 0.01. Estatinas tuvo un razón de momios, de 0.79, igual, con una P menor a 0.001. Y fibratos tuvo una razón de momios de 0.78 y con una P de 0.003. Siguiente, por favor. Y en cuanto a los tratamientos de los pacientes con una retinopatía diabética como tal, se encontró que en cuanto a hipolipemiantes, tuvieron razón de momios de 0.65 con una P menor de 0.02, estatinas de 0.61 con P de 0.001 y fibratos con una razón de momios de 0.40 con una P menor a 0.18. Siguiente, por favor. Entonces, en la discusión o en las conclusiones que se llegaron en este estudio es que al menos con un año de medicación de hipolipemiantes se asoció con disminución de riesgo de retinopatía diabética reciente que se desarrollaban en pacientes sin una retinopatía diabética como tal en Japón. El tratamiento para retinopatía diabética, que incluía la fotocoagulación con láser y vitrectomía, también se redujo con la medicación de hipolipemiante en personas con retinopatía diabética. Y el desarrollo de edema macular diabético en personas con retinopatía diabética también disminuyó bajo medicación de hipolipemiante, aunque no hubo una reducción significativa de inyección antiangiogénica. Siguiente, por favor. Anterior. Entonces, a conclusión de este estudio, mencionaban que sí, igual había una reducción en el riesgo de desarrollar una retinopatía diabética como tal. Sin embargo, no se sustituía, en ninguno de los dos casos el tratamiento de base como tal de una retinopatía diabética. ¿Le regresas poquito, por favor? Como podemos ver, la que sigue, antes. Una antes, por favor. Como podemos ver, en la parte inferior meten el uso de insulina. Se mencionaba en el estudio que, pues como ya sabemos, si un paciente tiene mal control de su diabetes, va a tener progresión de la retinopatía, le demos las estatinas que le demos. Entonces mencionaba que tenía una menor disminución del porcentaje de retinopatía diabética si había un buen control, que eso se lograba con la insulina, agregado más aparte del hipolipemiante. Le damos, por favor. Entonces, era un tratamiento coadyuvante, no algo que sustituía el tratamiento como tal. Siguiente, por favor. ¿Sigue? Y en los dos estudios mencionaban muchos otros estudios en los cuales estaban basados o fundamentados o el motivo de por qué habían estudiado esta razón. Sin embargo, eran tantos y el tiempo es muy poco. Entonces, nada más les voy a mencionar los 3 más importantes o que se mencionaban más en ambos estudios, y que pues tenían una población un poquito más grande, porque había otros que mencionaban que la población era muy pequeña y las conclusiones no eran muy concluyentes, valga la redundancia. Entonces, el estudio FIELD demostró que el tratamiento de fenofibrato de 200 miligramos al día en personas con diabetes mellitus tipo 2 y retinopatía diabética redujo un 30% la necesidad de fotocoagulación con láser comparada con placebo, independientemente del nivel de glucosa. Y la gravedad de retinopatía diabética y el edema macular diabético también se redujo en las personas con el uso de fenofibrato. Otro ensayo, otro estudio que se realizó fue el ACCORD, que demostró que el tratamiento de fenofibrato de 160 miligramos, además de estatinas en personas con diabetes, redujo el riesgo de progresión de la retinopatía
y la necesidad de una fotocoagulación con láser o comparación en pacientes que solamente usaban estatina. Entonces, aquí era combinado. A diferencia de los estudios anteriores, aquí sí decía en este estudio que el tratamiento combinado de estatinas y fibratos tenía una disminución del tratamiento como tal. Y pues se desarrolló también una reducción del desarrollo de una nueva retinopatía diabética en pacientes que no la tuvieran en los 3 años dentro de los que se hizo el estudio. Y el estudio Steno 2 demostró que la simvastatina retrasa la progresión de retinopatía diabética en pacientes con hipercortisolanemia, y se ha demostrado que la atorvastatina disminuye los exudados duros de la retina y migración subfoveal en lípidos en fobia, que eso se asocia al edema macular diabético. Siguiente, por favor. Sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, o si mi compañero Víctor o el coordinador, el doctor José Alberto, quiere agregar algo más. Solamente quiero agregar aquí la parte de que pues tiene que ser una enfermedad que tiene que ser abordada de manera multifocal, es decir, diferentes especialistas debemos manejarla, no solamente el oftalmólogo, tenemos que derivar a médico internista, a nuestro endocrinólogo, para que nos dé también su aporte. Como habrán visto, el uso de la insulina ayuda mucho a controlar la parte metabólica. Entonces, no solamente nos enfoquemos a la parte de los antiangiogénicos, de la panfotocoagulación, sino que también al uso en conjunto de estos medicamentos, de las estatinas, de los fenofibratos, que son medicamentos relativamente económicos en comparación pues a un antiangiogénico, y pues son medicamentos seguros que ya se han utilizado en largo tiempo, ¿no? Entonces me queda solamente para agregar pues esta frase que se menciona acá, que dice: el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Entonces veamos a nuestro paciente de manera integral, no solo nos enfoquemos en su enfermedad, sino que de manera global para mejorar su calidad, no solo visual, sino calidad de vida también, ¿no? Doctor José Alberto, no sé si quiere agregar algo más. Bueno, creo que no. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, una duda o algo que aportar? ¿Hola? Creo que no, compañero Waldo, creo que... Ah, pensé que se me había ido el internet de nuevo, perdón. Creo que está todo bien, ¿no? Bueno, pues entonces de nuestra parte será todo. No sé si tengan alguna duda. Gracias, doctor Ubaldo y doctor Víctor. Muy claro todo. Gracias. Gracias, doctores. Felicidades por la plática. Gracias. Excelente presentación. Muchas felicidades. Bueno, si no hay nada más que agregar, pues creo que muchas gracias a todos. Felicidades, chicos. Muchas gracias a todos y una disculpa nueva por todos los inconvenientes que hubo. Buenas noches.